El 2 de junio de 1983, el vuelo 797 de Air Canada despegó del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth con destino a Toronto. Era un vuelo rutinario, uno de los miles que surcaban los cielos de Norteamérica cada día. A bordo del DC-9, 41 pasajeros se acomodaban en sus asientos, ajenos al hecho de que en menos de una hora estarían luchando por sus vidas en una carrera desesperada contra el tiempo y las llamas. El comandante Donald Cameron llevaba más de 25 años volando. Con miles de horas de experiencia acumuladas, Cameron era el tipo de piloto que inspiraba confianza con solo su presencia en la cabina. A su lado, el primer oficial Claude Ouimet, un aviador competente con una década de experiencia, completaba la dupla perfecta. Detrás de ellos, en la cabina de pasajeros, 3 auxiliares de vuelo se preparaban para el servicio: Judy Davidson, Gaetane Nadón y Sergio Benetti. Era un equipo experimentado, profesional, preparado para cualquier eventualidad. O al menos eso creían. El DC-9 era una aeronave confiable, un caballo de batalla de la aviación comercial que había demostrado su valía en miles de vuelos. Ese día en particular, la matrícula CFTLU llevaba 1 año de servicio con Air Canada y su historial de mantenimiento era impecable. El avión había pasado todas sus inspecciones recientes sin ninguna anomalía significativa. Los pasajeros, distribuidos a lo largo de la cabina, eran una mezcla típica: ejecutivos regresando de viajes de negocios, familias visitando parientes, turistas explorando el continente. Entre ellos, un grupo de jóvenes estudiantes que conversaban animadamente, ajenos al drama que estaba por desarrollarse. El despegue fue perfecto. El DC-9 se elevó suavemente desde la pista 17 derecha, ganando altitud sobre el paisaje de Texas que se extendía debajo como un mosaico de campos y carreteras. El cielo estaba despejado con apenas algunas nubes dispersas en el horizonte. Las condiciones meteorológicas eran ideales: visibilidad ilimitada, vientos favorables, sin turbulencia. Si existía algo parecido al vuelo perfecto, este parecía ser el candidato ideal. A medida que el avión ascendía, el comandante Cameron y el primer oficial Ouimet seguían los procedimientos estándar con la precisión de un reloj suizo. Cada verificación, cada lectura de instrumentos, cada comunicación con el control de tráfico aéreo se ejecutaba con profesionalismo rutinario. En la cabina de pasajeros, las auxiliares de vuelo comenzaban el servicio. El carrito de bebidas avanzaba lentamente por el pasillo mientras Judy Davidson sonreía y preguntaba preferencias. Era el tipo de normalidad reconfortante que los pasajeros esperaban. El zumbido constante de los motores, el suave balanceo del avión, el tintineo discreto de vasos y latas. El vuelo alcanzó su altitud de crucero de 33.000 pies aproximadamente 30 minutos después del despegue. El avión había dejado atrás el espacio aéreo de Dallas y ahora volaba sobre Kentucky, siguiendo su ruta planificada hacia el norte. El sol de la tarde entraba por las ventanillas, creando patrones de luz en los asientos. Algunos pasajeros leían revistas, otros dormitaban, unos pocos conversaban en voz baja. Era la imagen perfecta de un vuelo comercial moderno, seguro, eficiente, aburrido en el mejor sentido de la palabra. En la cabina de vuelo, Cameron y Ouimet monitoreaban sus instrumentos con atención relajada. Todos los sistemas funcionaban dentro de parámetros normales. La presión de la cabina era estable. Los motores operaban a la perfección, la navegación seguía su curso previsto. El piloto automático hacía su trabajo silenciosamente, manteniendo al DC-9 en su trayectoria, mientras los pilotos revisaban ocasionalmente las cartas de navegación y se comunicaban con el control de tráfico aéreo para reportar su posición.
Lo que ninguno de ellos sabía era que, en algún lugar del avión, en un espacio oculto detrás de los paneles y bajo el piso de la cabina, algo había comenzado a salir terriblemente mal. En el compartimento del baño trasero, invisible para los pasajeros y la tripulación, un pequeño resplandor había comenzado a crecer. No era más que un punto brillante al principio, quizás causado por un cortocircuito en el cableado eléctrico que serpentea por todo el avión como un sistema nervioso mecánico. O tal vez un cigarrillo mal apagado había caído en el receptáculo de basura del baño, donde los desechos de papel y toallas de mano creaban el combustible perfecto. El fuego es traicionero en un avión. A diferencia de un incendio en tierra, donde el humo puede escapar y el aire fresco puede entrar, un fuego a 33.000 pies está contenido en un tubo presurizado de aluminio. No hay ventanas que abrir, no hay salidas excepto las puertas selladas que mantienen la presión interior. El sistema de ventilación del avión, diseñado para mantener el aire fresco circulando, puede convertirse en el peor enemigo cuando comienza a distribuir humo tóxico por toda la cabina. Pero en esos momentos iniciales, mientras el fuego todavía era pequeño y contenido, la vida a bordo del vuelo 797 continuaba con perfecta normalidad. Un pasajero en la fila 18 se levantó para ir al baño. Una madre en la fila 5 intentaba calmar a su bebé inquieto. Un hombre de negocios en primera clase revisaba documentos en su maletín. En la cocina trasera, Sergio Benetti preparaba más bebidas, anticipando la segunda ronda del servicio. El comandante Cameron miró su reloj. Habían pasado 35 minutos desde el despegue. Faltaban aproximadamente 45 minutos para comenzar el descenso hacia Toronto. El vuelo iba perfectamente según lo programado. Revisó nuevamente los instrumentos. Todo normal. La radio crepitó con una comunicación de rutina del control de tráfico aéreo, confirmando su posición y autorizando la continuación de la ruta. Ouimet respondió con profesionalidad tranquila, repitiendo las instrucciones para confirmar comprensión. En ese momento exacto, a las 6:13 de la tarde, hora del este, el detector de humo en el baño trasero comenzó a emitir una señal. Era un chirrido electrónico diseñado para alertar a la tripulación de un problema potencial. Pero el sonido era débil, casi imperceptible, sobre el ruido constante de los motores y el sistema de aire acondicionado. Nadie lo escuchó inicialmente. El pequeño resplandor en el compartimento del baño había crecido. Las llamas ahora lamían los paneles de plástico que cubrían las paredes interiores, liberando gases tóxicos y humo negro y espeso. Gaetán Nadón, trabajando en la parte trasera del avión, fue la primera en notar algo inusual. Un olor extraño, acre y químico, como plástico quemándose. Frunció el ceño, mirando a su alrededor tratando de identificar la fuente. El olor era débil pero inconfundible. Se acercó al área del baño, donde el olor parecía ser más fuerte. Colocó su mano en la puerta del baño, no estaba caliente. Llamó suavemente, preguntando si había alguien dentro. No hubo respuesta. La puerta estaba desbloqueada. Lo que sucedió en los siguientes segundos cambiaría todo. Nadón abrió la puerta del baño y fue recibida por una bocanada de humo gris que salió como un espíritu maligno liberado de su prisión. El humo no era denso todavía, pero era visible y el olor era abrumador. Cerró la puerta rápidamente, su corazón acelerándose. Su entrenamiento tomó el control inmediatamente. Corrió hacia la cabina de vuelo, tocando el panel de intercomunicación de emergencia. En la cabina, la luz de llamada de las auxiliares de vuelo se iluminó con un resplandor rojo urgente. Cameron levantó el teléfono interno. La voz de Nadón llegó tensa pero controlada. «Tenemos humo saliendo del baño trasero».
4 palabras simples que transformaron un vuelo rutinario en una emergencia potencialmente mortal. El comandante sintió cómo la adrenalina inundaba su sistema. Sin perder un segundo, ordenó a Ouimet que obtuviera los extintores de incendios mientras él notificaba al control de tráfico aéreo. El protocolo de emergencia acababa de activarse. Pero lo que el comandante Cameron no sabía, lo que ninguno de ellos sabía todavía, era que ya no tenían el lujo del tiempo. El fuego en el baño no era un pequeño incidente controlable. Era un infierno creciente que se alimentaba de los materiales sintéticos del interior del avión, generando humo tóxico a un ritmo alarmante. Y lo más aterrador de todo, el sistema de ventilación del DC-9 estaba distribuyendo ese humo por toda la cabina con eficiencia mecánica implacable. En cuestión de minutos, no horas, el humo llenaría cada centímetro del avión, cegando a los pilotos y asfixiando a los pasajeros. El reloj acababa de comenzar una cuenta regresiva mortal, y la tripulación del vuelo 797 tenía exactamente 4 minutos para encontrar un aeropuerto, bajar de 33.000 pies y aterrizar el avión antes de que las llamas consumieran su única oportunidad de sobrevivir. El primer oficial, Claude Ouimet, se desabrochó el cinturón de seguridad y salió de la cabina con 2 extintores en las manos. Su movimiento fue rápido pero controlado, el producto de años de entrenamiento para emergencias. Mientras atravesaba la cortina que separaba la cabina de vuelo de la cabina de pasajeros, se encontró con una escena que estaba comenzando a deteriorarse rápidamente. El humo, que momentos antes había sido solo un hilo gris saliendo del baño trasero, ahora se había convertido en una nube visible que se arrastraba por el techo de la cabina como una entidad viva. Los pasajeros más cercanos al baño trasero ya habían comenzado a notar el problema. Algunos miraban hacia atrás con expresiones de preocupación creciente. Una mujer en la fila 23 tosió, cubriendo su boca con un pañuelo. Un hombre de negocios se puso de pie, intentando ver qué estaba sucediendo. El murmullo de conversaciones normales había sido reemplazado por un silencio tenso, interrumpido solo por toses ocasionales y preguntas susurradas. Ouimet llegó al baño, donde Nadon esperaba con Benetti. Los 2 auxiliares de vuelo habían intentado abrir la puerta nuevamente, pero el humo que salía ahora era mucho más denso. Una columna gris oscuro que se elevaba hacia el techo y se esparcía lateralmente. El primer oficial no perdió tiempo. Empujó la puerta del baño completamente abierta y dirigió el extintor hacia el interior. La espuma blanca llenó el pequeño compartimento, cubriendo las superficies visibles. Por un momento glorioso, pareció funcionar. El humo disminuyó ligeramente, pero era una victoria ilusoria. Lo que Ouimet no podía ver era que el fuego no estaba solo en el baño. Las llamas habían penetrado en el espacio detrás de los paneles de pared, en el área de carga debajo del piso, en los conductos de ventilación. Era como intentar apagar un incendio forestal con una manguera de jardín. La espuma del extintor cubrió las superficies visibles, pero el fuego real, el infierno que se estaba desarrollando en las entrañas del avión, continuaba creciendo sin control. En la cabina de vuelo, el comandante Cameron ya estaba en la radio. Su voz era firme, profesional, pero con un matiz de urgencia que los controladores de tráfico aéreo entrenados reconocen inmediatamente. Indianapolis Centro, Air Canada 797, declaramos emergencia. Tenemos fuego a bordo. Necesitamos descender inmediatamente y el aeropuerto más cercano. Las palabras atravesaron las ondas de radio, transformando la tarde rutinaria de docenas de controladores en una operación de emergencia coordinada. El controlador de Indianápolis respondió con profesionalismo instantáneo.
Air Canada 797, entendido, emergencia declarada. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional de Cincinnati, Northern Kentucky, aproximadamente a 50 millas al noreste de su posición actual. Autorizado a descender inmediatamente a 10.000 pies. Vire a la derecha, rumbo 090. Cameron repitió las instrucciones mientras sus manos ya estaban moviendo los controles. Desconectó el piloto automático y comenzó un descenso de emergencia, empujando el morro del DC-9 hacia abajo. El cambio fue inmediato y dramático. Los pasajeros sintieron cómo sus estómagos se elevaban mientras el avión comenzaba a descender a una tasa mucho más rápida de lo normal. Los oídos comenzaron a taparse con el cambio de presión. Algunos niños comenzaron a llorar. El murmullo de preocupación se convirtió en voces más altas, preguntas más insistentes. Judy Davidson, en la parte delantera de la cabina, tomó el micrófono del sistema de anuncios. Su voz salió tranquila, entrenada para ocultar el miedo. «Damas y caballeros, por favor, permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados. Estamos experimentando un problema técnico y el capitán ha decidido desviar el vuelo a Cincinnati por precaución». Pero las palabras reconfortantes no podían ocultar la realidad que estaba desarrollándose ante los ojos de todos. El humo ahora era visible desde la parte delantera de la cabina. Ya no era solo una nube gris en la parte trasera, era una presencia omnipresente que llenaba el espacio sobre las cabezas de los pasajeros como una tormenta de techo bajo. Y con el humo venía el olor, acre, químico, nauseabundo. El olor a plástico quemado mezclado con algo más oscuro, más amenazante. Ouimet regresó a la cabina de vuelo después de vaciar ambos extintores en el baño. Su expresión le dijo a Cameron todo lo que necesitaba saber antes de que el primer oficial pronunciara una palabra. «No está funcionando», dijo Ouimet, su voz tensa. «El fuego está detrás de los paneles. No puedo alcanzarlo». Cameron asintió, su mandíbula apretada. Ambos hombres sabían lo que esto significaba. Un fuego incontrolable a bordo de un avión no es solo una emergencia, es una sentencia de muerte en desarrollo, a menos que puedan ponerlo en tierra inmediatamente. El DC-9 ahora descendía a más de 3.000 pies por minuto, una tasa de descenso que en circunstancias normales sería considerada agresiva. Pero estas no eran circunstancias normales. Cameron tenía sus ojos fijos en los instrumentos, calculando mentalmente la distancia al aeropuerto de Cincinnati, la altitud actual, la tasa de descenso necesaria. Los números se alineaban en su mente con claridad cristalina nacida de años de experiencia. Tenían una oportunidad, pero era estrecha, muy estrecha. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, la situación se deterioraba rápidamente. El humo, que había comenzado como una molestia, ahora era una amenaza real. Los pasajeros tosían constantemente. Algunos se habían cubierto la boca y nariz con pañuelos, servilletas, cualquier cosa que pudieran encontrar. Las auxiliares de vuelo se movían por la cabina, intentando mantener la calma, distribuyendo toallas húmedas, asegurando que los pasajeros permanecieran sentados. Pero incluso su entrenamiento profesional no podía ocultar el miedo en sus ojos cuando miraban hacia la parte trasera del avión, donde el humo era ahora tan denso que era imposible ver más allá de las últimas filas. Un pasajero, un piloto privado sentado en la fila 12, sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Había leído suficientes informes de accidentes, había estudiado suficientes casos de incendios en vuelo para entender la gravedad de la situación. Se aferró a los reposabrazos de su asiento, sus nudillos blancos, mientras observaba el humo continuar acumulándose. Sabía que el mayor peligro no era necesariamente el fuego mismo, sino el humo. El humo llena una cabina de avión con velocidad aterradora,
y los gases tóxicos que contiene pueden incapacitar a una persona en minutos. Miró su reloj, marcando mentalmente el tiempo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que comenzó el humo? 5 minutos, tal vez 6. ¿Cuánto tiempo más podían sobrevivir en estas condiciones? En la cabina de vuelo, Ouimet estaba en la radio coordinando con el control de tráfico aéreo de Cincinnati. Cincinnati Torre, Air Canada 797, aproximadamente a 20 millas al suroeste, descendiendo por 10.000 pies. Declaramos emergencia, fuego a bordo. Necesitamos autorización directa para aterrizaje inmediato. La voz del controlador regresó instantáneamente, libre de cualquier burocracia o protocolo innecesario. Air Canada 797, autorizado directo a la pista 27 izquierda. Viento 270 a 8 nudos. Altímetro 3010. Todos los demás tráficos han sido apartados. La pista es suya. Cameron sintió un momento de alivio. La pista estaba despejada. No habría demoras, no habría vectores de aproximación complicados. Podrían volar directo hacia el aeropuerto. Pero ese alivio duró solo un segundo antes de ser reemplazado por una nueva oleada de preocupación. Miró sus instrumentos y vio algo que hizo que su corazón se saltara a un latido. El sistema eléctrico del avión estaba comenzando a fallar. Las luces en el panel de instrumentos parpadeaban. Algunas lecturas se volvían erráticas. El fuego no solo estaba llenando la cabina de humo, estaba destruyendo los sistemas vitales del avión. «Estamos perdiendo electricidad», dijo Cameron a Ouimet, su voz tensa pero controlada. El primer oficial ya lo había notado. Sus manos se movieron rápidamente sobre los paneles, intentando estabilizar los sistemas, cambiar a fuentes de energía de respaldo. Pero era como jugar al whack-a-mole eléctrico. Tan pronto como arreglaban un problema, otro surgía. El fuego estaba consumiendo el cableado del avión, cortando circuitos uno por uno. Y luego, el humo encontró su camino hacia la cabina de vuelo. Había estado construyéndose en la cabina de pasajeros durante minutos, pero la puerta cerrada de la cabina había mantenido a los pilotos relativamente libres de él. Ya no. Filamentos de humo gris comenzaron a filtrarse por los bordes de la puerta, luego a través del sistema de ventilación. En cuestión de segundos, la visibilidad en la cabina de vuelo comenzó a disminuir. Cameron y Ouimet intercambiaron una mirada. Ambos sabían lo que esto significaba. Si no podían ver sus instrumentos, si el humo los cegaba, no podrían aterrizar el avión, y si no podían aterrizar el avión, todos a bordo morirían. Cameron alcanzó su máscara de oxígeno de emergencia y se la colocó sobre la cara. Ouimet hizo lo mismo. Las máscaras les darían aire respirable, pero no harían nada por la visibilidad. El humo continuaba entrando, llenando la cabina de vuelo con la misma niebla gris que había consumido el resto del avión. El comandante se inclinó hacia adelante, acercando su cara al parabrisas, intentando mantener contacto visual con el mundo exterior. El aeropuerto de Cincinnati debería estar visible pronto. Tenía que estarlo. El altímetro marcaba 8.000 pies y descendiendo. La velocidad del avión era alta, casi al límite de lo seguro, pero Cameron la mantenía intencionalmente así. La velocidad significaba distancia cubierta más rápido, y cada segundo contaba. En la cabina de pasajeros, el pánico comenzaba a establecerse. Ya no era solo preocupación o miedo contenido. Los pasajeros podían ver que el humo era ahora tan denso que apenas podían distinguir el rostro de la persona sentada junto a ellos. Podían sentir el calor. Algunos comenzaron a orar en voz alta, otros lloraban. Un hombre gritó pidiendo que alguien hiciera algo. Las auxiliares de vuelo, ahora tosiendo violentamente a pesar de las toallas húmedas que habían colocado sobre sus rostros, continuaban moviéndose por la cabina. Su entrenamiento les decía que prepararan la cabina para un aterrizaje de emergencia, pero
¿Cómo preparas a los pasajeros cuando apenas pueden respirar, cuando el humo es tan denso que caminar por el pasillo significa moverte prácticamente a ciegas? Benetti se movió de fila en fila, gritando instrucciones sobre el ruido de toses y gritos. Inclínense hacia adelante, cabezas hacia abajo, protejan sus cabezas. Pero sus palabras se perdían en el caos. Cameron vio algo adelante, una interrupción en la neblina gris, un atisbo de tierra sólida. El aeropuerto. Estaba allí, directamente frente a ellos. «Tengo el aeropuerto a la vista», anunció en la radio, su voz distorsionada por la máscara de oxígeno. La torre de control respondió: «Air Canada 797, continúe aproximación, autorizado para aterrizar pista 27 izquierda. Equipo de emergencia en espera». Cameron ajustó su curso ligeramente, alineándose con la pista. Pero había un problema. La visibilidad en la cabina de vuelo estaba empeorando. El humo era ahora tan denso que incluso con su cara presionada contra el parabrisas, Cameron apenas podía ver. Y entonces, justo cuando necesitaba ver con más claridad que nunca, algo aterrador sucedió. El humo se volvió negro, completamente opaco, llenando toda la cabina de vuelo con oscuridad absoluta. Los pilotos acababan de quedarse ciegos y todavía estaban a miles de pies en el aire con un avión lleno de pasajeros aterrorizados. El reloj continuaba su cuenta regresiva implacable. El comandante Donald Cameron enfrentaba ahora el peor escenario que cualquier piloto puede imaginar: volar un avión en llamas mientras está completamente ciego. El humo negro había transformado la cabina de vuelo en un vacío absoluto, donde los instrumentos eran fantasmas apenas visibles a través de la oscuridad acre. Cada respiración que tomaba a través de la máscara de oxígeno era un recordatorio de que el fuego seguía creciendo, consumiendo más del avión con cada segundo que pasaba. «No puedo ver nada», gritó Ouimet, su voz amortiguada por la máscara pero clara en su desesperación. Cameron no respondió inmediatamente. Sus manos estaban en los controles, sintiendo el avión a través de su tacto, confiando en décadas de experiencia que habían convertido el acto de volar en algo tan natural como respirar. Había entrenado para vuelo instrumental, había volado en condiciones de visibilidad cero, pero esto era diferente. Esto no era niebla o nubes. Era humo venenoso que no solo bloqueaba su visión, sino que también amenazaba con incapacitarlo a él y a su copiloto en cualquier momento. El avión continuaba descendiendo. Cameron sabía aproximadamente dónde estaba basándose en su última visión del aeropuerto antes de que el humo lo consumiera todo. Pero aproximadamente no es suficiente cuando estás aterrizando un avión. Necesitas precisión. Necesitas ver la pista, juzgar tu altura, ajustar tu velocidad y ángulo de descenso. Y Cameron no podía ver absolutamente nada. Sus ojos ardían por el humo a pesar de la máscara. Las lágrimas corrían por sus mejillas, una respuesta automática al ambiente cáustico que lo rodeaba. Ouimet intentó desesperadamente leer los instrumentos, acercando su cara a los paneles hasta que su máscara casi tocaba las lecturas. 6.000 pies, anunció su voz temblorosa. Velocidad 200 nudos, creo. No puedo estar seguro. La incertidumbre en su voz era aterradora. Los pilotos viven de certezas, de números confiables y lecturas precisas, pero el humo estaba robándoles incluso eso, y con los sistemas eléctricos fallando, no podían confiar completamente ni siquiera en los instrumentos que aún funcionaban. En la cabina de pasajeros, la escena era apocalíptica. El humo había llenado cada centímetro del espacio disponible, reduciendo la visibilidad a prácticamente cero. Los pasajeros no podían verse entre sí. Las únicas indicaciones de que había otras personas a su alrededor eran los sonidos. Toses violentas, llantos,
oraciones murmuradas, gritos ocasionales de pánico. El calor era ahora palpable. Las paredes del avión estaban calientes al tacto. Algunos pasajeros podían escuchar un crujido ominoso que venía de algún lugar en la parte trasera del avión. El sonido del fuego consumiendo el interior del DC-9. Gaetán Nadón se movía por el pasillo prácticamente a ciegas, usando las filas de asientos como guía. Sus manos tocaban los respaldos mientras avanzaba, gritando instrucciones que esperaba que los pasajeros pudieran escuchar. Mantengan las cabezas bajas. Respiren a través de telas húmedas. Prepárense para evacuación. Pero en el fondo, una parte de ella se preguntaba si habría una evacuación. Si el comandante no podía ver para aterrizar, si el avión se estrellaba, no habría evacuación. Solo habría un impacto catastrófico y luego, nada. Sergio Benetti estaba en la parte trasera de la cabina, lo más cerca del fuego. El calor allí era intenso, casi insoportable. Podía sentir la estructura del avión temblar de manera que no era normal. No era el temblor regular del vuelo. Era algo más orgánico, más aterrador. El avión literalmente desintegrándose por el fuego. Los paneles de las paredes se estaban combando. El piso estaba caliente bajo sus pies. Por un terrible momento, Benetti se preguntó si el piso mismo colapsaría, si caería en el compartimento de carga donde el fuego rugía sin control. Cameron mantenía el avión en descenso, pero era como volar en un sueño, donde todo es instinto y sensación más que observación y cálculo. Sintió el avión responder a sus controles, sintió el cambio en la presión del aire mientras descendían. Su mente calculaba continuamente. Velocidad, altitud, distancia estimada a la pista. Pero todo eran estimaciones, no había certeza, no había confirmación visual, era vuelo ciego en su forma más literal y aterradora. 4.000 pies, anunció Ouimet, su cara presionada contra el altímetro. Tal vez, creo que dice 4.000. La incertidumbre era como un cuchillo en el corazón de Cameron. En condiciones normales, a 4.000 pies estarían configurando el avión para el aterrizaje, reduciendo velocidad, bajando el tren de aterrizaje, extendiendo los flaps. Pero Cameron dudaba. Si extendía los flaps demasiado pronto y estaba más alto de lo que pensaba, podría perder demasiada velocidad y entrar en pérdida. Si esperaba demasiado, podrían llegar demasiado rápido y demasiado alto, sobrevolando la pista sin capacidad de aterrizar. La radio crepitó. La voz del controlador de la torre llegó a través de la estática. Air Canada 797. Nuestro radar muestra que están a 3 millas de la pista, 2.500 pies de altitud. Están ligeramente altos y rápidos. Pista 27 izquierda todavía disponible. Equipos de emergencia en posición. La información del radar era oro puro. Cameron ajustó inmediatamente, reduciendo ligeramente el acelerador, aumentando el ángulo de descenso. Pero incluso con la guía del radar, estaba volando en un vacío de información sensorial. No podía ver la Tierra acercándose, no podía juzgar visualmente su altura o distancia, y entonces algo extraordinario sucedió. Por un breve momento, una ráfaga de aire o un cambio en la densidad del humo creó una pequeña brecha en la oscuridad. Cameron vio un destello de tierra debajo, un atisbo de las luces del aeropuerto a la distancia. Fue solo un segundo, tal vez menos, pero fue suficiente. Su cerebro de piloto absorbió esa imagen y la procesó instantáneamente. Distancia, altitud, ángulo. Estaba ligeramente fuera de curso, pero cerca, muy cerca. «Tengo referencias visuales intermitentes», gritó Cameron en la radio. Continuando aproximación. Sus manos movieron los controles con precisión renovada. El breve destello de visión le había dado lo que necesitaba. Orientación espacial. Sabía dónde estaba en relación con la pista. Ahora era cuestión de mantener ese rumbo,
esa trayectoria, sin poder ver para confirmar. En la torre de control de Cincinnati, los controladores observaban la situación desarrollarse en sus pantallas de radar con horror fascinado. El pequeño blip que representaba el vuelo 797 se movía hacia la pista, descendiendo de manera constante. Pero los controladores sabían algo que Cameron no podía ver. El avión estaba dejando una estela visible de humo detrás. Desde tierra, los equipos de emergencia podían ver el DC-9 acercándose, y lo que veían era aterrador. El avión estaba envuelto en humo, con llamas visibles saliendo de la parte trasera del fuselaje. Parecía un meteoro descendiendo del cielo. Los bomberos del aeropuerto estaban en sus camiones, motores en marcha, mirando hacia el cielo. El jefe de bomberos había visto muchas emergencias en su carrera, pero esto era diferente. No era un aterrizaje de emergencia estándar. Era un avión literalmente en llamas, intentando aterrizar mientras se consumía. «Prepárense», dijo a su equipo por radio. «Esto va a ser malo, muy malo». Cameron sintió el avión temblar. No era turbulencia, era algo estructural. El fuego estaba comprometiendo la integridad del avión. Los controles se sentían esponjosos, menos responsivos. Eso significaba que los cables de control estaban siendo dañados, derretidos por el calor intenso. «Estamos perdiendo controles», dijo a Ouimet, manteniendo su voz lo más calmada posible. El primer oficial no respondió. Estaba enfocado en intentar leer los instrumentos, llamando altitudes que esperaba fueran precisas. «1500 pies», gritó Ouimet. «1500». Cameron tomó la decisión. Era ahora o nunca. Movió la palanca del tren de aterrizaje a la posición de bajado. Hubo un retraso aterrador de varios segundos y luego sintió el familiar golpe y vibración de las ruedas extendiéndose. Al menos, el tren de aterrizaje funcionaba. Las luces verdes en el panel, apenas visibles a través del humo, confirmaron que las 3 ruedas estaban abajo y bloqueadas. Una pequeña victoria en medio de un desastre total. Pero extender el tren de aterrizaje había expuesto otra parte del avión al flujo de aire, y con los compartimentos de las ruedas abiertos, el fuego encontró una nueva fuente de oxígeno. Las llamas se intensificaron instantáneamente. En la cabina de pasajeros, el aumento repentino de calor fue palpable. Los pasajeros gritaron. Algunos intentaron levantarse, entrando en pánico total, pero las auxiliares de vuelo los empujaron de vuelta a sus asientos. «Quédense sentados», gritaba Judy Davidson, su voz ronca por el humo. «Casi estamos en tierra, manténganse abajo». Cameron extendió los flaps a 15 grados, ralentizando el avión. El DC-9 estaba ahora en configuración de aterrizaje, descendiendo hacia una pista que Cameron solo podía esperar estuviera donde sus cálculos le decían que estaría. El humo en la cabina de vuelo era ahora tan denso que incluso los instrumentos eran completamente invisibles. Estaba volando puramente por sensación, por instinto, por la memoria muscular de miles de aterrizajes anteriores. «500 pies», gritó Ouimet. Su voz tenía un tono de incredulidad, como si no pudiera creer que todavía estuvieran en el aire, que todavía tuvieran una oportunidad. Cameron tiró suavemente del acelerador, reduciendo la potencia. El avión desaceleró. Podía sentir el cambio en el vuelo, esa transición de avión en vuelo a avión en proceso de aterrizaje. Era un sentimiento que había experimentado miles de veces, pero nunca había sido tan crítico, nunca había significado la diferencia entre la vida y la muerte para 46 almas. Y entonces, a través de la brecha más pequeña en el humo, Cameron vio algo. No la pista completa, no una vista clara, solo un destello de asfalto gris directamente frente a él. Fue suficiente. «Tengo la pista», gritó. Más para sí mismo que para nadie más. Sus manos ajustaron los controles con movimientos minúsculos, precisos. El DC-9 descendió los últimos pies.
Cameron tiró suavemente del yugo hacia atrás, levantando el morro del avión ligeramente, preparándose para el toque. Este era el momento. Todo dependía de los próximos 3 segundos. Si lo hacía bien, aterrizarían. Si lo hacía mal, se estrellarían. No había término medio. Las ruedas principales del DC-9 golpearon el asfalto de la pista 27 izquierda con un impacto que resonó a través de toda la estructura del avión. No fue el aterrizaje suave y controlado que Cameron habría ejecutado en condiciones normales. Fue duro, casi violento, pero fue contacto con tierra sólida, y eso era todo lo que importaba. El avión rebotó ligeramente, las ruedas dejando el pavimento por un instante antes de golpear nuevamente. Esta vez se quedaron abajo. Cameron inmediatamente empujó los aceleradores inversos, sintiendo los motores rugir mientras revertían su empuje, ayudando a desacelerar el avión. Pero incluso mientras lo hacía, sabía que no podían simplemente rodar hasta una parada normal en la pista. El avión estaba en llamas. Cada segundo que permanecieran dentro era un segundo más cerca de la catástrofe total. Necesitaban evacuar a los pasajeros inmediatamente, tan pronto como el avión se moviera lo suficientemente lento. Ouimet ya estaba en la radio. «Torre, estamos en tierra. Necesitamos equipos de emergencia inmediatamente». La respuesta fue instantánea. «Air Canada 797, equipos en camino. Deténgase en la pista cuando sea seguro». Pero Cameron ya había tomado una decisión. Vio una salida de la pista adelante, una calle de rodaje que se alejaba de la pista principal. Dirigió el avión hacia ella, usando los últimos restos de control direccional que le quedaban. El DC-9 giró, tambaleándose ligeramente, y luego se detuvo. «¡Evacuación!», gritó Cameron. «¡Evacuación ahora!». No tuvo que decirlo 2 veces. En la cabina de pasajeros, las auxiliares de vuelo ya estaban en movimiento. Judy Davidson corrió hacia la puerta delantera izquierda, sus manos buscando la palanca en la oscuridad causada por el humo. Encontró el mecanismo, lo giró y empujó. La puerta se abrió con un sonido de succión mientras la presión se ecualizaba. El tobogán de evacuación de emergencia se desplegó automáticamente, inflándose en segundos. «¡Salgan, salgan, salgan!», gritó Davidson, empujando a los pasajeros más cercanos hacia la salida. Los pasajeros no necesitaban que se lo dijeran 2 veces. El instinto de supervivencia había tomado el control. Se empujaban hacia adelante, algunos tropezando en el pasillo que no podían ver, otros pisando sobre los que habían caído. Era caos puro, pero era caos en movimiento. Los pasajeros comenzaron a deslizarse por el tobogán, cayendo en una pila desorganizada en el asfalto abajo, pero vivos, fuera del avión en llamas. En la parte trasera del avión, Sergio Benetti luchaba con la puerta trasera. El calor allí era insoportable. Las paredes del avión estaban ahora visiblemente deformadas por el fuego. Podía escuchar el crujido aterrador del metal y plástico cediendo. Sus manos encontraron la palanca de la puerta, pero cuando intentó abrirla, se atascó. Algo la bloqueaba. El pánico inundó su sistema. Los pasajeros en las filas traseras lo empujaban, gritando que abriera la puerta. «¡Estoy intentando!», gritó de vuelta, tirando de la palanca con toda su fuerza. La puerta finalmente cedió con un crujido metálico. El tobogán comenzó a inflarse, pero inmediatamente algo salió mal. Las llamas que consumían la parte trasera del fuselaje habían dañado el mecanismo del tobogán. Se infló parcialmente y luego se detuvo, colgando en un ángulo extraño, no completamente desplegado. No era ideal, pero era mejor que nada. «¡Salten!», gritó Benetti a los pasajeros. «¡Solo salten!». Los pasajeros comenzaron a lanzarse por la abertura, algunos deslizándose por el tobogán parcialmente inflado,
otros simplemente cayendo varios pies hasta el asfalto abajo. En la puerta delantera, la evacuación continuaba con eficiencia frenética. Davidson contaba mentalmente mientras los pasajeros pasaban junto a ella. 10, 15, 20. ¿Cuántos había a bordo? 41 más la tripulación. Necesitaba sacar a todos. El humo que salía por la puerta abierta le daba momentos ocasionales de visibilidad mejorada dentro de la cabina, pero lo que veía era aterrador. Las llamas ahora eran visibles a través del humo, lenguas naranjas brillantes lamiendo el techo del avión hacia la mitad de la cabina. Afuera, los camiones de bomberos llegaron con sirenas aullando. Los bomberos saltaron de sus vehículos incluso antes de que se detuvieran completamente, desplegando mangueras, arrastrando equipo. El jefe de bomberos evaluó la situación instantáneamente. El avión estaba severamente comprometido, con llamas saliendo de múltiples puntos del fuselaje. Los pasajeros estaban evacuando, pero todavía había gente dentro. «Equipo Alfa, establezcan líneas de agua en el fuselaje», gritó en su radio. «Equipo Bravo, asistan en la evacuación. Equipo Charlie, prepárense para entrar si es necesario». Los chorros de agua comenzaron a golpear el DC-9, vaporizándose al contacto con el metal supercalentado en algunos lugares, creando nubes de vapor que se mezclaban con el humo. Los bomberos se acercaron a las puertas abiertas, ayudando a los pasajeros que salían, guiándolos lejos del avión. Algunos pasajeros estaban inconscientes o apenas conscientes, superados por el humo. Los paramédicos corrieron hacia adelante con camillas y equipo de oxígeno. Dentro del avión, Gaetane Nadon se movía por las filas, revisando físicamente cada asiento. Su entrenamiento era claro. La tripulación de cabina es la última en salir. Necesitaba asegurarse de que cada pasajero hubiera evacuado. Sus manos tocaban respaldos de asientos vacíos, moviéndose de fila en fila. Y entonces sus dedos encontraron algo. Un cuerpo. Un pasajero todavía sentado, inmóvil. «No, no, no», murmuró agarrando al pasajero. Era un hombre, inconsciente, superado por el humo. Nadon lo agarró bajo los brazos e intentó levantarlo. Era pesado, era peso muerto, y ella no tenía fuerza suficiente. «¡Ayuda!», gritó su voz ronca. «¡Alguien ayúdeme!». Sergio Benetti apareció de la oscuridad como un fantasma. Juntos, agarraron al hombre y comenzaron a arrastrarlo hacia la puerta delantera. El calor era ahora tan intenso que sentían su piel arder. El avión estaba colapsando a su alrededor. Los paneles del techo comenzaban a caer. El tiempo se había agotado. Llegaron a la puerta delantera donde Judy Davidson todavía estaba de pie, rechazando abandonar su posición hasta que todos hubieran salido. «Este es el último», gritó Benetti. Entre los tres empujaron al hombre inconsciente por la puerta. Cayó por el tobogán y fue inmediatamente recogido por los bomberos abajo. «¡Salgan ahora!», gritó Davidson a sus compañeros auxiliares de vuelo. Benetti saltó primero, luego Nadon. Davidson echó un último vistazo a la cabina en llamas, asegurándose mentalmente de que no había quedado nadie, y luego saltó. En la cabina de vuelo, Cameron y Ouimet todavía estaban en sus asientos, apagando sistemáticamente los sistemas del avión. Incluso en medio de la crisis, el procedimiento era automático. Cortaron combustible a los motores, desactivaron los sistemas eléctricos, hicieron todo lo que pudieron para minimizar el riesgo de explosión. Solo entonces se quitaron los cinturones de seguridad y se movieron hacia la puerta de la cabina. Cameron abrió la puerta y fue recibido por una pared de humo y calor. La cabina de pasajeros era un infierno. Las llamas habían consumido ahora aproximadamente la mitad del interior del avión. Podía ver la puerta delantera abierta, un rectángulo de luz y aire fresco que parecía estar a kilómetros de distancia.
¡Vamos!, gritó a Ouimet. Los dos hombres se lanzaron hacia adelante, moviéndose a ciegas a través del humo, sus manos tocando los respaldos de los asientos como guía. Cameron sintió el calor intenso en su espalda mientras se movía. Sus pulmones ardían por el humo a pesar de que había estado usando la máscara de oxígeno. Cada paso era una agonía. Sentía que se movía en cámara lenta, aunque sabía que estaba corriendo tan rápido como podía en la oscuridad. La puerta se acercaba. 10 filas de distancia. 5, 3... Y entonces sus manos tocaron el marco de la puerta. Empujó a Ouimet hacia adelante. ¡Salta!, gritó. El primer oficial no dudó. Se lanzó por la abertura, deslizándose por el tobogán hasta la seguridad. Cameron echó un último vistazo al interior del avión. El DC-9 que había volado durante tantos años, que había transportado a decenas de miles de pasajeros de manera segura, estaba ahora siendo consumido por el fuego. Era devastador verlo morir, pero no había tiempo para sentimentalismos. Se giró y saltó por la puerta, deslizándose por el tobogán. Sus pies tocaron el asfalto y de inmediato 2 bomberos lo agarraron, arrastrándolo lejos del avión. El DC-9 ahora estaba completamente envuelto en llamas. El fuego había roto a través del techo, creando columnas de humo negro que se elevaban cientos de pies en el aire. Los bomberos continuaban rociando agua, pero era obvio que el avión era una pérdida total. Lo único que podían hacer ahora era prevenir que el fuego se extendiera y asegurarse de que no hubiera explosiones. Cameron estaba de pie en el asfalto, rodeado de bomberos y paramédicos, mirando el avión arder. Ouimet estaba junto a él, tosiendo violentamente pero vivo. Alrededor de ellos, los pasajeros estaban dispersos en grupos, algunos sentados en el pavimento, otros siendo atendidos por paramédicos, todos tosiendo, todos en shock, pero vivos. Cameron comenzó a contar mentalmente. ¿Estaban todos fuera? ¿Habían perdido a alguien? Un paramédico se acercó con una mascarilla de oxígeno. «Comandante, necesita respirar esto», dijo, colocando la máscara sobre la cara de Cameron. El piloto inhaló gratamente el oxígeno fresco, sintiendo cómo sus pulmones ardientes comenzaban a sentir alivio, pero sus ojos nunca dejaron el avión, y entonces vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Una de las ventanillas del avión, cerca de la parte trasera, mostró brevemente una silueta. Una figura humana visible por una fracción de segundo contra las llamas. Cameron se congeló. ¿Había alguien todavía dentro? ¿Había fallado la cuenta? Comenzó a moverse hacia el avión, pero los bomberos lo detuvieron. «¡No puede volver allá!», gritaron. «Nadie puede sobrevivir allá dentro». Cameron luchó contra su agarre, pero era débil por el humo y el agotamiento. «¡Hay alguien adentro!», gritó. «Vi a alguien». Los bomberos intercambiaron miradas. Sabían que era posible. Las evacuaciones de emergencia eran caóticas. Las personas podían quedar atrás, atrapadas, inconscientes. Pero entrar en ese infierno era suicidio. El jefe de bomberos tomó una decisión rápida. «Equipo Charlie, prepárense para entrada de rescate. Trajes completos de protección, líneas de agua activas, 2 minutos máximo dentro». Era peligroso. Era potencialmente fatal para los bomberos, pero no podían dejar a alguien morir sin intentarlo. 2 bomberos, envueltos en trajes plateados, resistentes al fuego con tanques de aire en sus espaldas, se acercaron al avión. Las mangueras los seguían, rociando agua sobre ellos continuamente. Alcanzaron una de las puertas y miraron dentro. Lo que vieron los horrorizó. El interior del avión era un paisaje del infierno, metal derretido, plástico goteando, llamas en todas partes. La temperatura era lo suficientemente alta como para derretir aluminio. Y en algún lugar en ese infierno, posiblemente, había una persona. Los 2 bomberos entraron moviéndose rápidamente pero con cuidado. Sus linternas
Penetraban el humo en rayos que revelaban la destrucción masiva. Se movieron hacia la parte trasera, verificando cada fila de asientos. La mayoría estaban vacíos, los cojines consumidos por el fuego. Y entonces, en una de las últimas filas, encontraron lo que Cameron había visto. No era una persona viva. Era el cuerpo de un pasajero, ya muerto por inhalación de humo, atrapado por su cinturón de seguridad que nunca había podido desabrochar. Los bomberos lo agarraron y comenzaron a arrastrarlo hacia la salida. Pero antes de que pudieran alcanzar la puerta, hubo un crujido aterrador. La estructura del techo, comprometida por el fuego, comenzó a colapsar. «¡Salgan ahora!», gritó el jefe de bomberos. Los dos bomberos soltaron el cuerpo y corrieron hacia la puerta, saltando justo cuando una sección del techo cayó detrás de ellos con un estruendo de metal retorcido. Salieron tosiendo, sus trajes chamuscados, pero intactos. Cameron entendió inmediatamente cuando vio sus caras. Habían encontrado a alguien, pero no habían podido salvarlo. Su corazón se hundió. En medio de lo que debería haber sido una historia de supervivencia milagrosa, había tragedia. No todos habían salido vivos. La noche cayó sobre el Aeropuerto Internacional de Cincinnati, Northern Kentucky, pero el resplandor del DC-9 en llamas iluminaba la oscuridad como un faro macabro. Los bomberos continuarían luchando contra el fuego durante horas, pero el avión ya era una pérdida total. Su estructura estaba colapsada, el fuselaje retorcido en formas antinaturales por el calor intenso. Lo que una vez había sido una máquina elegante de transporte, ahora era poco más que un esqueleto de metal ennegrecido. En el terminal del aeropuerto, convertido temporalmente en un centro de triaje médico, los supervivientes del vuelo 797 recibían tratamiento. La escena era de caos controlado. Paramédicos se movían entre los grupos de pasajeros, evaluando lesiones, administrando oxígeno, tratando quemaduras y cortes menores. La mayoría de los pasajeros habían sufrido inhalación de humo en diversos grados. Algunos estaban siendo preparados para transporte a hospitales locales para observación y tratamiento más intensivo. El comandante Donald Cameron estaba sentado en una camilla, una manta térmica sobre sus hombros, una mascarilla de oxígeno todavía en su cara. Un paramédico le revisaba los signos vitales mientras él miraba fijamente a la distancia, sus ojos aún reflejando el shock de lo que había experimentado. Claude Ouimet estaba cerca, en condiciones similares. Los dos pilotos no habían hablado mucho desde la evacuación. No había palabras adecuadas para lo que habían pasado. Las auxiliares de vuelo estaban dispersas por el terminal. Judy Davidson había rechazado tratamiento inicialmente, insistiendo en ayudar a los pasajeros, pero finalmente había sido convencida de sentarse y recibir oxígeno. Su voz estaba casi destruida por el humo, reducida a un susurro ronco. Gaetane Nadon estaba siendo tratada por quemaduras menores en sus manos, heridas sufridas cuando había tocado superficies calientes del avión durante la evacuación. Sergio Benetti estaba en el peor estado de los tres, con quemaduras más serias en sus brazos y espalda. Había estado más cerca del fuego que cualquier otro miembro de la tripulación durante más tiempo. Mientras se desarrollaba la crisis médica inmediata, otro proceso comenzaba silenciosamente: la investigación. Funcionarios de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos ya estaban en camino al aeropuerto. Una investigación de accidente aéreo, especialmente uno con fatalidades, es un proceso complejo y exhaustivo que puede durar meses o incluso años. Cada pieza de evidencia debe ser catalogada, cada testimonio documentado, cada posibilidad explorada. Los primeros investigadores llegaron aproximadamente 2 horas después del incidente. Su trabajo inicial era asegurar la escena y comenzar la documentación preliminar.
El avión todavía estaba demasiado caliente para acercarse, pero los fotógrafos documentaban su condición desde todos los ángulos posibles. Cada imagen sería analizada posteriormente, cada detalle examinado para pistas sobre la secuencia de eventos. El investigador principal, asignado al caso, era James Burnett, un veterano de la NTSB con décadas de experiencia en investigación de accidentes aéreos. Burnett había visto muchas tragedias, pero incluso él se sintió perturbado por lo que encontró en Cincinnati. La velocidad a la que el fuego había consumido el avión era alarmante. Los DC-9 tenían materiales inflamables en su construcción interior, un hecho conocido pero raramente tan dramáticamente demostrado. La primera prioridad de Burnett era entrevistar a los supervivientes mientras sus memorias estaban frescas. Comenzó con la tripulación de vuelo. Cameron fue el primero en ser entrevistado, todavía en el terminal del aeropuerto, todavía con oxígeno. Su relato fue claro y detallado a pesar del trauma. Describió el descubrimiento inicial del humo, las decisiones tomadas en la cabina de vuelo, los momentos aterradores del aterrizaje ciego. Burnett tomaba notas meticulosas, ocasionalmente haciendo preguntas clarificadoras. ¿Cuánto tiempo estimaría que pasó entre el descubrimiento inicial del humo y el aterrizaje?, preguntó Burnett. Cameron pensó cuidadosamente. No más de 18 minutos, respondió con voz ronca. Probablemente menos. Todo sucedió increíblemente rápido. Burnett hizo una nota. 18 minutos desde el descubrimiento del fuego hasta el aterrizaje. En ese corto tiempo, el fuego había pasado de un problema controlable a un infierno que consumió todo el avión. La velocidad de la progresión sería un punto crítico en la investigación. Las auxiliares de vuelo proporcionaron información crucial sobre las condiciones en la cabina de pasajeros. Nadon describió cómo el humo se había extendido con velocidad aterradora, llenando la cabina en minutos. Davidson habló sobre los desafíos de mantener el orden durante la evacuación cuando la visibilidad era prácticamente cero. Benetti, a pesar de su dolor por las quemaduras, proporcionó detalles sobre las condiciones en la parte trasera del avión, lo caliente que habían estado las superficies, los sonidos del fuego consumiendo la estructura. Los pasajeros también fueron entrevistados, aunque muchos estaban en shock y sus relatos eran fragmentarios. Algunos recordaban con claridad los primeros signos del humo. Otros apenas recordaban nada después de que el humo se volvió denso. Varios pasajeros mencionaron haber visto a otros pasajeros colapsarse, probablemente inconscientes por inhalación de humo. Estos testimonios ayudarían a reconstruir la línea de tiempo del incidente, pero la pregunta más crítica permanecía sin respuesta. ¿Qué había causado el fuego? Identificar el origen y la causa era esencial, no solo para cerrar este caso, sino para prevenir incidentes similares en el futuro. El avión destruido contenía las respuestas, pero estaba tan dañado que extraer esas respuestas sería extraordinariamente difícil. 2 días después del incidente, cuando el fuselaje finalmente se había enfriado lo suficiente, los investigadores comenzaron el trabajo minucioso de examinar los restos. El DC-9 fue acordonado como una escena del crimen. Investigadores con trajes protectores se movían cuidadosamente a través de los escombros, catalogando cada pieza, buscando pistas. El interior del avión era irreconocible. Los asientos se habían reducido a sus marcos metálicos. Los paneles de las paredes habían desaparecido o estaban derretidos en formas extrañas. El piso de la cabina había colapsado en varias secciones. Los investigadores se concentraron en el área del baño trasero, donde el fuego había sido reportado inicialmente. Era una tarea desafiante. El baño mismo había sido completamente destruido.
Los investigadores tuvieron que trabajar capa por capa, documentando cada nivel de destrucción, buscando el punto de origen exacto. Usaron técnicas forenses similares a las empleadas en investigaciones de incendios en edificios: patrones de quemadura, análisis de residuos, examen microscópico de materiales. Después de semanas de trabajo meticuloso, comenzaron a surgir patrones. Los patrones de quemadura en los restos metálicos del área del baño sugerían que el fuego había comenzado en la parte inferior del compartimento, posiblemente en el receptáculo de basura o en el área del panel eléctrico detrás de la pared. Los investigadores encontraron restos de cableado eléctrico que mostraban signos de cortocircuito. También encontraron residuos en lo que quedaba del receptáculo de basura que contenían trazas de materiales de cigarrillos. Dos teorías emergieron. La primera era que un pasajero había fumado en el baño, a pesar de las regulaciones contra fumar, y había desechado un cigarrillo mal apagado en la basura. Los materiales inflamables en el receptáculo, como toallas de papel y desechos, habrían proporcionado combustible fácil. La segunda teoría era que un cortocircuito eléctrico en el cableado detrás del panel del baño había iniciado el fuego. Ambas teorías eran plausibles. La evidencia estaba tan dañada que determinar con certeza absoluta cuál había sido la causa resultó imposible. Sin embargo, lo que se volvió dolorosamente claro durante la investigación fue que la causa inicial del fuego, fuera lo que fuera, era menos importante que cómo el fuego se había propagado tan rápidamente. El DC-9, como muchos aviones de su era, contenía materiales altamente inflamables en su construcción interior. Los paneles de pared estaban hechos de plásticos que, cuando se quemaban, liberaban gases tóxicos y se derretían, goteando fuego a otras superficies. Los cojines de los asientos contenían espuma de poliuretano que era esencialmente combustible sólido una vez encendido. Burnett reunió a su equipo para revisar los hallazgos. «Lo que tenemos aquí», dijo, señalando diagramas del avión, «es un caso de libro de texto de por qué los materiales inflamables en aviones son una catástrofe esperando a suceder». El fuego comenzó pequeño, pero los materiales del interior del avión actuaron como acelerantes. Una vez que el fuego alcanzó los paneles de pared y los asientos, la progresión fue exponencial. Las simulaciones por computadora realizadas como parte de la investigación confirmaron esta teoría. Los investigadores construyeron modelos del interior del DC-9 y simularon diferentes escenarios de fuego. En cada caso, una vez que el fuego alcanzaba ciertos materiales críticos, la propagación se aceleraba dramáticamente. El sistema de ventilación del avión, diseñado para distribuir aire fresco, en realidad ayudó a esparcir el humo tóxico por toda la cabina en minutos. Otro hallazgo crítico involucró al pasajero que había muerto en el avión. Su cuerpo fue recuperado finalmente una vez que los restos del avión fueron desmontados por completo. La autopsia reveló que había muerto por inhalación de humo, no por quemaduras. El análisis del cinturón de seguridad mostró que el mecanismo de liberación se había atascado, posiblemente por deformación por calor. La víctima, superada por el humo y atrapada por un cinturón defectuoso, no había tenido oportunidad. Este descubrimiento llevó a una línea adicional de investigación sobre los mecanismos de los cinturones de seguridad y su resistencia al calor. Los investigadores probaron los cinturones de seguridad de varios aviones bajo condiciones de calor extremo. Descubrieron que algunos diseños de mecanismos de liberación podían efectivamente atascarse cuando se exponían a temperaturas altas, creando trampas mortales para los pasajeros. 6 meses después del incidente, la investigación había producido un volumen masivo de evidencia, testimonios, análisis técnicos y recomendaciones.
El equipo de Burnett se preparó para publicar su informe preliminar. El documento tendría cientos de páginas, pero sus conclusiones centrales eran directas. El vuelo 797 había experimentado un fuego catastrófico de origen indeterminado, probablemente eléctrico o relacionado con tabaquismo. El fuego se había propagado con velocidad mortal debido a materiales inflamables en la construcción del avión. La tripulación había actuado con profesionalismo extraordinario, logrando aterrizar el avión a pesar de condiciones imposibles y salvando a la gran mayoría de las personas a bordo. Pero el informe también contenía críticas severas. El diseño interior del DC-9 y de hecho de la mayoría de los aviones comerciales de la era era fundamentalmente inseguro. Los materiales utilizados priorizaban peso y costo sobre seguridad contra incendios. Los sistemas de detección y supresión de incendios eran inadecuados. Los procedimientos de evacuación de emergencia asumían visibilidad y tiempo que, como demostró el vuelo 797, podían no estar disponibles en una emergencia real. Las recomendaciones del informe serían extensas y cambiarían la aviación. Pero esas recomendaciones vendrían demasiado tarde para ayudar a las 46 personas que habían estado a bordo del vuelo 797 esa tarde de junio. Una había muerto. Los demás llevarían las cicatrices físicas y emocionales por el resto de sus vidas. Y la industria de la aviación, confrontada con evidencia irrefutable de sus deficiencias de seguridad, tendría que enfrentar preguntas difíciles sobre cuántas otras tragedias estaban esperando a suceder en los cielos. Las recomendaciones que surgieron de la investigación del vuelo 797 de Air Canada no fueron simplemente palabras en un documento. Fueron catalizadores para una transformación completa en cómo la industria de la aviación abordaba la seguridad contra incendios. James Burnett y su equipo presentaron sus hallazgos ante el Congreso de Estados Unidos en una serie de audiencias que captaron la atención nacional. El testimonio del comandante Cameron, todavía claramente afectado por el trauma del incidente meses después, fue particularmente impactante. «No pudimos ver», dijo Cameron a los legisladores, su voz firme pero emocionada. «El humo llenó la cabina en minutos. No pudimos respirar, no pudimos pensar con claridad, y aún así teníamos que aterrizar ese avión porque la alternativa era morir. Nadie debería tener que enfrentar lo que enfrentamos esa tarde. Y nadie tendrá que enfrentarlo si implementan las recomendaciones que la NTSB ha propuesto. La recomendación más significativa e inmediata fue el mandato para reemplazar los materiales inflamables en todos los aviones comerciales. Los paneles de pared de plástico que habían alimentado el fuego en el vuelo 797 debían ser reemplazados por materiales resistentes al fuego o tratados con retardantes de llama. Los cojines de los asientos, tradicionalmente hechos de espuma de poliuretano altamente inflamable, debían ser reemplazados por espuma tratada con químicos que resistan la combustión y produzcan menos humo tóxico cuando se queman. Esta recomendación enfrentó una oposición inicial significativa de las aerolíneas y fabricantes de aviones. El costo de reequipar miles de aviones sería enorme, calculado en cientos de millones de dólares. Los materiales resistentes al fuego eran más pesados que los tradicionales, lo que afectaría la eficiencia de combustible. Algunos ejecutivos de aerolíneas argumentaron que el vuelo 797 era un caso aislado, una coincidencia trágica de circunstancias que probablemente nunca se repetiría. Pero el público y los legisladores no estaban de humor para escuchar argumentos sobre costos después de ver las imágenes del DC-9 destruido y escuchar los testimonios de los supervivientes. La Administración Federal de Aviación, bajo presión intensa, estableció un cronograma agresivo.
Todos los aviones comerciales en servicio debían ser reequipados con materiales de cabina resistentes al fuego dentro de 5 años. Los nuevos aviones debían incorporar estos materiales desde el diseño. No habría excepciones. La segunda recomendación principal involucró sistemas de detección y supresión de incendios. El vuelo 797 había tenido detectores de humo en los baños, pero no habían sido efectivos para alertar a la tripulación con suficiente rapidez. La NTSB recomendó sistemas de detección más avanzados que pudieran identificar fuegos en etapas más tempranas, antes de que se propagaran fuera de control. También recomendó sistemas automáticos de supresión de incendios en áreas críticas, como baños y compartimentos de carga, sistemas que pudieran activarse sin intervención humana. Estas recomendaciones se implementaron más rápidamente que los cambios de materiales. En pocos años, prácticamente todos los aviones comerciales tenían detectores de humo mejorados y sistemas de supresión automática en los baños. Los compartimentos de carga, que anteriormente habían sido puntos ciegos peligrosos donde los fuegos podían arder sin ser detectados, recibieron sistemas completos de detección y supresión. Una tercera área de enfoque fue el entrenamiento de la tripulación. La tripulación del vuelo 797 había actuado heroicamente, pero su entrenamiento para emergencias de incendio había sido inadecuado para prepararlos para la realidad de lo que enfrentaron. La NTSB recomendó entrenamiento más realista que incluyera simulaciones de cabinas llenas de humo, práctica de evacuación con visibilidad cero, y escenarios donde los sistemas normales del avión estaban comprometidos. Las aerolíneas comenzaron a incorporar simuladores de humo en sus programas de entrenamiento. Las tripulaciones de vuelo ahora practicaban regularmente en entornos donde el humo artificial llenaba el espacio, donde tenían que navegar a ciegas, donde tenían que tomar decisiones bajo estrés extremo. El entrenamiento era intenso, a veces aterrador, pero salvaba vidas al preparar a las tripulaciones para lo impensable. Los cambios no se limitaron a los aviones mismos. Los aeropuertos mejoraron sus capacidades de respuesta a emergencias. El aeropuerto de Cincinnati, que había manejado la emergencia del vuelo 797 admirablemente bien, se convirtió en un modelo de mejores prácticas. Otros aeropuertos estudiaron su respuesta, adoptaron sus protocolos, invirtieron en equipos de extinción de incendios mejorados y entrenamiento para sus equipos de emergencia. En los años siguientes al incidente, la industria de la aviación vio una disminución mensurable en la gravedad de los incidentes de incendio en aviones. Hubo incendios, inevitablemente, porque los aviones son máquinas complejas con miles de componentes que pueden fallar. Pero los fuegos que ocurrieron eran detectados más temprano, contenidos más efectivamente, y rara vez resultaban en las condiciones catastróficas que habían caracterizado al vuelo 797. Para los supervivientes del vuelo 797, la vida después del incidente fue compleja. Muchos sufrieron trauma psicológico duradero. Algunos desarrollaron miedo a volar y nunca volvieron a abordar un avión. Otros experimentaron pesadillas recurrentes, ataques de pánico al oler humo o sentir calor. Algunos buscaron terapia, otros lidiaron con el trauma en privado. Pero casi todos compartían un sentimiento: gratitud de estar vivos y reconocimiento del extraordinario profesionalismo de la tripulación que los había salvado. El comandante Donald Cameron continuó volando durante varios años después del incidente, aunque admitió que nunca fue lo mismo. Cada vez que entraba en una cabina de vuelo, parte de su mente volvía a esa tarde aterradora sobre Kentucky. Se retiró a los 55 años, más joven de lo que había planeado, y se dedicó a enseñar seguridad aérea.
Viajó por el mundo dando conferencias sobre su experiencia, siempre enfatizando las lecciones aprendidas y la importancia de la mejora continua en seguridad. Claude Ouimet también continuó su carrera de aviación, eventualmente convirtiéndose en comandante. Raramente hablaba públicamente sobre el vuelo 797, prefiriendo procesar la experiencia en privado. Pero colegas que volaron con él notaban que era meticuloso en sus verificaciones previas al vuelo, particularmente en lo relacionado con sistemas eléctricos y de detección de incendios. El incidente lo había cambiado, volviéndolo aún más consciente de que la seguridad nunca puede ser dada por sentada. Las 3 auxiliares de vuelo cada una lidió con el trauma de manera diferente. Judy Davidson dejó de volar después del incidente, encontrando que no podía superar el miedo que la llenaba cada vez que la puerta de un avión se cerraba. Gaetane Nadon regresó al trabajo después de varios meses, determinada a no dejar que el miedo definiera su vida. Sergio Benetti, cuyas quemaduras físicas fueron las más graves, pasó meses en recuperación y fisioterapia. Cuando finalmente regresó a volar, descubrió que su experiencia lo había transformado en un defensor apasionado de la seguridad de la tripulación de cabina. El único pasajero que murió en el vuelo 797 fue Stan Rogers, un músico folclórico canadiense de 33 años. Su muerte fue particularmente trágica porque estaba en la cúspide de una carrera musical prometedora. Rogers era conocido y amado en la comunidad de música folclórica de Canadá, y su muerte fue lamentada ampliamente. Su legado continuó a través de su música, pero su muerte también sirvió como un recordatorio sombrío de las consecuencias humanas reales de las fallas de seguridad. La familia de Rogers se convirtió en defensores de la reforma de seguridad aérea, trabajando con la NTSB y otras organizaciones para asegurar que los cambios recomendados después del vuelo 797 se implementaran completamente. Establecieron una beca en su nombre para estudiantes que buscaban carreras en ingeniería de seguridad de aviación, transformando su pérdida en un legado que continuaría salvando vidas durante décadas. 40 años después del incidente, el vuelo 797 de Air Canada sigue siendo un caso de estudio en programas de entrenamiento de aviación en todo el mundo. Pilotos en entrenamiento estudian las decisiones tomadas por Cameron y Ouimet. Auxiliares de vuelo aprenden sobre la evacuación ejecutada por Davidson, Nadon y Benetti. Investigadores de accidentes examinan la meticulosa investigación de Burnett y su equipo. El incidente es tanto una historia de tragedia como de heroísmo, tanto de falla sistémica como de respuesta extraordinariamente efectiva. Los aviones modernos, con sus materiales resistentes al fuego, sistemas avanzados de detección y supresión, y tripulaciones exhaustivamente entrenadas, son inconmensurablemente más seguros que el DC-9 que despegó de Dallas esa tarde de junio de 1983. Los pasajeros que vuelan hoy, en su mayoría inconscientes de la historia del vuelo 797, se benefician directamente de las lecciones aprendidas de ese incidente. Los minutos aterradores que la tripulación y pasajeros del vuelo 797 soportaron han hecho que millones de vuelos subsecuentes sean más seguros. Esta es la paradoja de la seguridad en la aviación. Cada mejora está construida sobre lecciones aprendidas de tragedias previas. El vuelo 797 no fue el primer incidente de incendio en aviación, ni sería el último. Pero fue un punto de inflexión, un momento donde la industria fue forzada a confrontar verdades incómodas sobre diseño y seguridad. Las 45 personas que sobrevivieron y la una que no, fueron parte involuntaria de un proceso que transformó la aviación para mejor. Hoy,
cuando abordas un avión y notas los materiales de los asientos, o ves el letrero de detector de humo en el baño, o observas cómo las auxiliares de vuelo realizan sus demostraciones de seguridad con seriedad profesional, estás viendo el legado del vuelo 797. Estás viendo la prueba de que incluso de las peores tragedias pueden surgir mejoras que salvan innumerables vidas futuras. La historia del vuelo 797 es un recordatorio de que la seguridad nunca es accidental. Es el resultado de vigilancia constante, mejora continua y el compromiso de aprender de cada incidente, sin importar cuán dolorosas sean las lecciones. Es el tributo a las personas como Cameron, Ouimet y la tripulación de cabina que enfrentaron lo imposible y prevalecieron. Y es un memorial para aquellos como Stan Rogers, cuya pérdida nos recuerda el precio real de la complacencia. Si has encontrado esta historia impactante, te invito a que te suscribas a este canal para más historias investigativas sobre la aviación. Deja un comentario con sugerencias de otros casos que te gustaría que exploráramos y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas investigaciones. Cada historia que contamos honra a aquellos que vivieron estos eventos y ayuda a asegurar que sus experiencias no sean olvidadas. Porque en la aviación, la memoria no es solo sobre honrar el pasado, es sobre proteger el futuro. Hasta la próxima historia.